Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Vamos a ver esta clase de técnicas de cocinado y conservación de alimentos. Una primera parte que os voy a explicar, os voy a hacer una pequeña introducción de una cosa que me parece muy importante, que no todo el mundo conoce, ¿no? Como es las temperaturas de conservación de los alimentos, y muy importante también cómo se deben distribuir los alimentos dentro de un frigorífico doméstico. Bueno, doméstico o una cámara profesional, pero bueno, como esto está un poco orientado a uso doméstico, os voy a dar unas pequeñas nociones. No obstante, después de este vídeo yo voy a poner un gráfico donde explica perfectamente cómo se deben distribuir los alimentos dentro del frigorífico. Contar que los nuevos frigoríficos, los que existen ahora de alta gama, más o menos, porque esto ha evolucionado bastante, antes los frigoríficos no funcionaban igual que ahora, constan de dos cuerpos, lo que llamamos combis, que son pues una parte congeladora, que es la parte de abajo, ¿no? Con su puertecita, sus tres cajones, y esa temperatura siempre debe ser mínimo de menos 18 grados, o sea, 18 grados negativos, siempre, ¿no? Nunca por encima de esa temperatura, si no romperemos la cadena del frío. Y lo que es ya en sí la nevera, el frigorífico, veréis que la parte más pegada al congelador suele constar de un par de cajones donde solemos meter las hortalizas y las verduras. Esto está un poquito aislado, entonces la temperatura de la nevera suele ser un poquito superior, unos 6-7 grados. A partir de ahí hacia arriba es de más frío, menos calor, a más calor o menos frío, ¿no? Esto se debe porque el aire frío pesa más y se conserva más en las partes de abajo de los frigoríficos. Y el aire caliente pesa menos, entonces por densidad tiende a subir. ¿Qué quiere decir esto? Que los alimentos más perecederos, alimentos frescos, como carnes, pescados, mariscos, productos que acabamos de descongelar, siempre los debemos meter en el frigorífico encima de los cajones de la fruta. Es la temperatura más fría de la nevera. Y de ahí va subiendo la temperatura hasta el último eslabón. Luego en las puertas de la nevera pues se suele meter los lácteos, los huevos, las mantequillas. Bueno, esto lo vais a ver en el gráfico que os voy a poner a continuación. Y la segunda parte de la clase vamos a ver tres métodos de cocinado, digamos, ¿no? En frío, sin necesidad de calor. Son métodos muy ancestrales, muy antiguos, ¿eh? El primero que vamos a ver es el marinado, pero marinado seco, que consta un poco de un cocinado mixto, digamos, ¿no? Un poco entre salmuera y aromatización, ¿no? Vais a verlo con un salmón que he preparado, que consta, yo digo, de dos partes, un poquito de deshidratación con la sal y después un aromatizado. A continuación, como segundo método de cocinado, vamos a ver un marinado un poco más húmedo, que se suele hacer generalmente con carnes que son duras, de larga cocción. Todo esto se hace el día anterior, se mete una solución generalmente de vino tinto, hortalizas, que además de aromatizar, pues ablanda un poquito la carne y rompe un poquito la fibra. Yo lo he hecho en este caso con otra cosa que me parecía original, que es una pechuga de pollo. La he metido en vino, con una especia, bueno, ya lo veréis en la receta. Y como tercer método de cocinado en esta primera parte de la clase, he elegido una salmuera. He comprado unos boquerones, aquí llamados boquerones, en el norte llamados bocartes, y lo vamos a hacer anchoas. ¿Qué significa esto? Que de boquerón, que está fresco, al estar en salazón, se convierten en una anchoa. Es un método, os digo, muy antiguo y muy curioso. Yo, en lugar de hacerlo en una lata o en un bote con peso y con la sal, lo he hecho, aprovechando las nuevas tecnologías, envasándolo al vacío. Esto hace la misma función que si hubiera metido los boquerones en una lata con la sal y con su peso. Y me parece mucho más práctico, ocupa menos espacio, y me parece bastante interesante. Así que bueno, ya no os doy más la chapa y vamos a la primera parte de la clase de técnicas y métodos de conservación. Venga, hasta ahora. Bien, aquí tienes el gráfico que está todo muy bien explicado, ¿veis? Temperaturas, disposición de los alimentos, todo. Vamos con el salmón marinado, ¿veis? Que aquí tengo dos hermosos lomos de salmón, totalmente desespinados, limpios de espinas, la espina central y las espinas de la parte de la tripa, también totalmente eliminadas. Esto lo puede hacer el pescadero tranquilamente. Y en este bol lo que he hecho es mezclar como 1 kilo de sal gorda aproximadamente, unos 350 gramos de azúcar, como 5 o 6 cucharadas de pimentón de la vera hasta que alcance ese color rosadito. Me encanta el de la vera porque es más ahumadito, es más aromático. Y como una cucharada de pimienta negra molida. Aquí tenemos
aromatizar, tenemos eneldo fresco, unas chalotas, aceite, brandy, ¿veis? Y con esto vamos a hacer el salmón. ¿Veis? He colocado el salmón en una barqueta de plástico alimentaria, también puede ser acero inoxidable. He hecho una pequeña cama con la mezcla de sal, azúcar, pimentón y pimienta, y el resto de la sal lo he echado por encima, lo he añadido por encima. Lo he tapado con papel film porque ahora le voy a poner peso, le voy a poner unos bricks de leche, legumbres, para que ese peso haga que todo el agua del salmón desaparezca, lo saque totalmente. Pero eso es un método de conservación, porque elimina el agua. El agua es un enemigo de los alimentos, lo pudre, y entonces así va a estar unas 24 horas más o menos. Sí, 24 horas sería el tiempo estimado. Vale, una vez que ha pasado 24 horas, ¿veis? Lavo el salmón perfectamente. Ahí lo tenéis. Le quito totalmente la sal con el agua. No os catiméis, no pasa nada. Que quede bien limpio, un lomo. Y el otro, veis que ya empieza a tener una forma, una textura más rígida. ¿Veis como el lomo que he dejado se queda como medio doblado? Eso es porque ya he deshidratado bien, y ha quedado jugoso, pero deshidratado. Perfecto. Finalmente, muy importante es secarlo con papel celulosa de cocina. Lo secáis muy bien por la parte de la carne y la parte de la piel también. Que quede bien seco, porque el agua, ya os digo, que es enemigo número uno. El agua, la luz y el aire son enemigos de los alimentos. Y el agua lo que haría aquí sería pudrir el salmón. Entonces hay que secarlo muy bien. ¿Veis? Le paséis bien el papel por todos sitios. Bien, una vez deshidratado el salmón, vamos a proceder a aromatizarlo. Estoy pelando unas chalotas, veis que las pelo en una bandejita de poliespan. Ya os dije que la tabla solo es para cortar. Es interesante tener un recipiente para las peladuras. La vamos a cortar a la mitad, como una cebolla. Ten en cuenta que es de la familia, es igual que una cebolla, pero más pequeñita y un poquito más aromática. La vamos a cortar en juliana, en tiritas, que luego es más fácil retirarlo del salmón. ¿Veis? Cortamos todas. Vamos a aromatizar bien, un poquito de coñac, sin miedo. Frotáis bien los lomos. El alcohol se va a evaporar, no tengáis miedo, se va a quedar el aroma. Un buen chorrito de aceite de oliva virgen, fundamental, también por el lomo, encima del brandy. Eso es. Y ahora vamos a disponer a finalizarlo, colocando la chalota en juliana y las ramitas de eneldo fresco. Veis que yo el salmón lo he racionado, porque para conservarlo es mucho más fácil que meter en la nevera el lomo entero. Entonces lo he porcionado y lo aromatizo individualmente, en trocitos de unos 250 gramos más o menos. Lo envuelvo en papel film bien prieto. Y lo último, el envasado al vacío. Esto hace que se conserve durante un mes fácilmente, perfectamente. Y además al comprimirlo va a coger mucho mejor los sabores. Esto en un par de días lo podéis consumir. Vamos con otro método de cocinado, que como os dije es el marinado, pero esta vez húmedo. He cogido unas pechugas de pollo. Esto tradicionalmente se hace con rabo de toro, con carrilleras, pero yo he elegido una pechuga de pollo que es más doméstico, digamos, ¿no? Más rápido, más funcional. La corto en trocitos. Le añado un poquito de sal, lo mezclo bien, le añado un poquito de pimienta, las especias al gusto. Yo le voy a echar ahora, veis, unos ajitos aplastados. Perfecto, con la piel y todo, no os preocupéis, esto es para aromatizar bien. Y un poquito de orégano, pero podéis elegir romero, tomillo, salvia, albahaca, lo que queráis. Y bien de vino, que lo cubra bien. Y lo vamos a dejar así 24 horas. Lo podríamos dejar en el bol, pero yo, como vais a ver a continuación, lo voy a envasar. Me parece mucho más interesante para almacenar. Envaso el pollo y mañana posiblemente lo empanaré y lo freiré. Muy ricas, os lo garantizo. Un buen método de conservación y de cocinado. Y por último, en esta clase vamos a ver lo que es la salmuera. Yo tengo unos boquerones que, como os he explicado al principio de la clase, generalmente se hacen eso en una lata o un envase, pero yo lo voy a colocar en una bolsa de vacío que he abierto, ¿veis? Con su capa de sal, lo voy a colocar bien distribuiditos para que queden bien, lo voy a cubrir con sal y ahora lo voy a envasar al vacío. Y así lo voy a tener un mes. Lo suyo es que estén 3, pero al mes se pueden comer y están riquísimos.